Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. 9 de enero del 2023, mirad qué sombra hay en la esquina de la Torre B. Vamos a dar la vuelta por los exteriores y al final del vídeo os dejaré las imágenes que he grabado a la hora de comer del interior, así que venga, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos ya con todos los avances del día de hoy, dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. En el fondo sur vemos esa plataforma elevadora que estaba trabajando donde los nexos en la parte superior. Veremos después cuando acabemos la vuelta qué han estado haciendo, porque yo creo que han colocado algunas piezas para después poner los nexos, pero vamos a centrarnos en esta esquina de la Torre B que le está dando la sombra del edificio. La verdad es que hoy el día está bastante despejado, hace sol, pero hace muchísimo frío y además un aire terrible. Vemos las zonas interiores con un montón de tabiques. Mirad todos los ladrillos que han colocado en la zona esa del futuro ascensor, y después también veremos mejor esta parte en la que han estado trabajando y que continúan trabajando, así que vamos a cruzar para conocer todas las novedades. En cuanto al lateral oeste, esa fachada principal, vemos que siguen retirando pegatinas. Esta mañana ha llegado un camión y se han estado llevando bastante material que tenían aquí que no estaban utilizando y llevaba, como ya sabéis, semanas, así que han decidido llevárselo, no sé a dónde, si lo van a volver a traer, pero de momento lo han recogido. Vemos un montón de gravilla, también arena fina, y ahí sigue el agujero que de momento está tapado. Este hombre que tiene esa especie de eslinga o línea de vida, no sé muy bien para qué lo van a utilizar. Más tierra, dos contenedores que conectan con el interior, también contenedores de escombros y de chatarra. Esquina de la Torre B y ya estamos casi en esta fachada principal viendo los avances. Mirad qué bien se ve ya desde aquí todas las lamas que han ido colocando en las últimas semanas, y también podemos apreciar el material que tienen y los andamios que tienen en lo que es la viga museo, en esta parte más próxima a la Torre B. Vamos a continuar por esta fachada principal. Han estado retirando un montón de plásticos de protección, un montón de pegatinas. Y por cierto, continúan retirando esos plásticos. Mirad todos los que han retirado ya. Y es que se nota un montón cuando los quitan porque brillan las lamas y se ven muchísimo más bonitas. Aquí está la otra parte. Y a ver cómo avanzan con el material. Veis, siguen ahí todos los palets de ladrillos que serán para las zonas interiores. También vemos estanterías de lamas, algunas vacías y otras llenas, y esa mini grúa de aguado metiendo material y sacando escombros de esta zona que la han dejado sin ponerle todavía el tabique. Más material para montar andamios y otra mini grúa de aguado ahí en el fondo, en lo que será en un futuro la puerta cero. Por cierto, los de FCC ya han quitado los adornos de Navidad y seguimos viendo esta parte del lateral oeste donde han retirado, como os digo, los plásticos de protección, y continúan por la tarde haciéndolo. A ver mañana, cuando demos la vuelta, cuántos han retirado y cuántos quedan por retirar, pero a este ritmo, entre hoy y mañana yo creo que pueden terminar. Les falta más o menos la mitad.
Suben ahí con otra plataforma elevadora. Estamos viendo esta esquina de la torre B, mirad cómo brilla en cuanto le da un poquito el sol. Y ya vamos a pasar al otro lado del lateral oeste. Por cierto, la grúa la han levantado ya, aunque ahora mismo no está trabajando. Esta parte parece igual que esta mañana, no han puesto el motor. Sigue sin estar colocado el motor en este extremo y por lo que veo en el otro tampoco. Y es que claro, ¿cómo lo van a poner si ni siquiera lo han traído o al menos no se ve? Esta es la 10ª cercha. Veremos si estos días traen más tramos de Fuenlabrada para montar las otras dos que quedan, la 11 y la 12. Y a ver qué ocurre esta semana, que yo creo que será crucial si suben o no suben alguna de las cerchas. Ahora mismo están con contrapesos y también veremos qué ocurre con esta esquina. Vale, el motor, uno de ellos al menos sí que lo han traído, está aquí. Este es el que está más próximo a los vestuarios de los trabajadores, así que lo podrían colocar. Quizás esta tarde lo hagan, mañana lo descubriremos, pero bueno, que sepáis que uno de los motores sí que lo han traído. Aquí está la 10ª. El otro motor desde aquí no lo veo, pero si está ese, seguro que está el otro, aunque no lo hayan puesto. Fíjate dónde está esta grúa metida, que está casi pegada a la cercha. Y a ver, están, como os digo, moviendo los contrapesos de la grúa grande. Y el otro motor está aquí justo al lado de la grúa grande, así que yo creo que uno de ellos, de los motores, si no son los dos, lo van a colocar. Ahí están con las eslingas en la zona del motor y quizás mañana cuando vengamos tenemos ya los dos motores colocados. ¿Cuál es vuestra apuesta? Yo creo que mañana, lo que os digo, ya están los dos motores puestos. Bueno, aquí está la 10ª, como os comento, dos grúas más pequeñas y la grande. Pasamos a ver el caparazón de la torre C de Campeones, que sigue exactamente igual, poca variación tiene. Sí que es cierto que están trabajando como en las zonas interiores porque se ven algunos obreros, pero cambios visibles desde fuera no se nota ninguno. No han continuado ni han puesto los nexos, así que no tenemos lamas. Veis que la otra grúa grande también está ya totalmente levantada, aunque no está trabajando. Y efectivamente teníais razón, estaban las tres cerchas totalmente juntas porque tenían que colocar la grúa al bajarla, y al volver a subirla ya han desplazado una de ellas, que está justo en el extremo, está muy pegada a la calle, y las otras dos siguen juntas. Veremos si mañana se produce el primer izado. De momento el útil está en el suelo sin colocar. Veo complicado que mañana sea el primer izado, pero aquí todo puede pasar. De momento el útil, como veis, está en el suelo. Aquí tenemos algunas lamas, zonas interiores y lo de siempre. Vamos a dejar a un lado el lateral oeste, en el que continúan trabajando, sobre todo en la zona de retirada de pegatinas de las lamas y en la colocación de la 10ª. Por cierto, creo que van a poner ya el motor y nosotros nos dirigimos hacia el fondo norte, hacia Rafael Salgado. Ahí siguen estando las uniones blancas que veíamos esta mañana, al igual que las que tienen por aquí. Las tres cerchas que están en la zona de izado y justo al ladito el útil fondo norte con los nexos ahí arriba y las lonas blancas. Ahí está el motor enganchado con la grúa, así que en cuanto terminen de preparar todo, intuyo que lo subirán y lo colocarán en esa 10ª cercha.
y nosotros continuaremos nuestra vuelta. Ya sabéis, estamos aquí en el fondo norte con las 3 cerchas. Ahora mismo el útil está en el suelo, así que no está colocado encima de ninguna de las cerchas, y las grúas, mirad en qué posición están, que no están en posición de izado ni mucho menos, así que mucho me temo que mañana tampoco subirán ninguna. ¿Qué creéis vosotros? Están aquí trabajando, colocando esas pinzas que después sujetan con esas cuerdas naranjas, y ahora mismo están con una plataforma elevadora en la última cercha que desplazaron. Seguimos viendo también las zonas interiores que no paran de sacar escombros y chatarra, muchísima chatarra. Las 2 plataformas también que estaban aquí aparcadas continúan aparcadas, y la otra que se está moviendo, pero hay muchísima chatarra y muchísimo escombro que sigue saliendo del interior del estadio. El fondo norte al completo, y continuamos, vamos hacia Padre Damián a conocer la última hora del lateral este, pero antes pasaremos por la torre de 14ª. Oye, aquí han demolido algo, ¿no? Porque esto antes no estaba así. Donde el área VIP, antes yo creo que había ahí como un muro o algo, no lo recuerdo tan abierto esta zona. Yo creo que han quitado algo, no sé. Me suena que antes no estaba así. ¿Vosotros cómo lo veis? Y ahí siguen demoliendo al lado de una hormigonera con el pica pica. Y el otro tabique que hicieron, la grúa grande y la torre de 14ª. Bueno, dejamos a un lado el fondo norte, esquina de la torre de 14ª, y ya caminamos por Padre Damián para conocer la última hora de este espectacular lateral este. Ya estamos viendo 2 plataformas elevadoras en las que ahora mismo no están trabajando, y a ver cómo avanza el tema de las pasarelas de servicio. Tenemos 3 en la parte inferior, una en la del medio, en la parte del medio, y también hay 2 más que en el último vídeo veíamos cómo las estaban instalando. También ahora, desde una imagen más frontal, veremos cómo va el avance de las barandillas, si ya las han terminado de colocar o si queda alguna por poner. Como podéis daros cuenta, no tenemos ninguna lama en este lateral este, y es que hasta que no terminen con los trabajos en las zonas interiores no comenzarán a colocar lamas. Ahora mismo tienen todo preparado porque están las cruces de San Andrés y los nexos puestos, pero mientras tengan que meter material o sacar, no pueden colocar esas lamas. Y además está aquí el Tour Bernabéu, que veremos si no vuelven a cambiar cuando tengan que colocar la piel envolvente en este lateral, si no lo cambian de nuevo de sitio, que anda que no ha sufrido variaciones en lo que vamos de obra. Seguimos viendo el lateral este, como os digo, faltan algunas barandillas por colocar en esas escaleras grandes, y ahí está ya la plataforma elevadora. Justo ahí falta también una unión en la parte superior, y pocos avances más visibles en esta parte del Torreón Norte. Más imágenes de este Torreón Norte. Ahí está la grúa, está dejando algún material. Antes en el directo veíamos como también dejaban como esas vigas que vimos aquel día que descargaban. Y atención al tabique este, cómo se está cambiando de color con el mortero. Esto que veis aquí, estos chorretones, son que ayer llovió. Bueno, tenemos aquí esta plataforma elevadora. No os penséis que han puesto la guía que falta, porque no, ahí está la orejeta, y así avanza este nuevo edificio
que donde más están trabajando es en las zonas interiores y por desgracia no visibles para nosotros. Esta parte de la estructura, que en un futuro será la escalera mecánica, también le han echado ese mortero y ya prácticamente, salvo en algunas zonas, por ejemplo esta de aquí, no queda nada rojo. Lo que está haciendo esta plataforma elevadora que estáis viendo en pantalla es con la colocación de la chapa, que siguen avanzando. Ya casi han terminado lo que es el nuevo edificio y después irán hacia el Torreón Norte, que es la última parte que les queda. Están protegiendo todo esto con malla de protección azul porque justo están colocando lo que son más tabiques. Así que lo que os comento, muchísimos trabajos en zonas interiores que por desgracia nosotros no tenemos acceso. Aquí está esta super grúa, que es la que hemos visto antes. Mirad cómo se menea la mini grúa y vamos a avanzar poco a poco hacia el Torreón Sur. Mucha chatarra también en esta zona. El lateral este al completo, zona central del nuevo edificio y poco a poco, lo que os digo, nos acercamos hacia ese Torreón Sur. Veis como esta parte del tabique de la barriguita también lo han tapado ya con mortero, les falta un cachito y también la parte de arriba. Y en esta otra parte avanzan muy bien con la colocación de las barandillas en las dos escaleras gigantes. En la de arriba falta este pequeño trocito y en la de abajo mirad qué bien van. Ya les queda muy poquito tramo para completar toda la escalera. No sabemos cómo van las barandillas del interior porque desde aquí, como veis, pues no se ven, pero también las tienen que colocar. Ahí veis otro tabique que tienen que ponerle el mortero, protegiendo todo con malla de protección azul, y ahí suben un poquito de ferralla. En cuanto a las pasarelas de servicio, nada ha cambiado, todo sigue igual. Y ahora os voy a dejar un clip de esta mañana que he grabado cómo retiraban la abrazadera amarilla que tenían en esta posición. Acaban de retirar la abrazadera que faltaba en este trocito de la viga corona. El último que pusieron, pues le acaban de quitar la abrazadera. Y por cierto, también hablando de esta parte de la zona sur, de este Torreón Sur, están trabajando en esta parte. Ya veis que desde el interior muchas veces vemos mini tabiques que están haciendo como la nueva grada, pues desde el exterior también se pueden apreciar. No son los mismos, evidentemente, pero al igual que tenemos en esta parte, también vemos por aquí. ¿Veis en esta zona? Qué ganas de entrar ya a lo que es el interior para un partido, para descubrir los avances desde otra perspectiva que nada tendrá que ver con lo que podemos ver y apreciar desde fuera. Y ya tenemos aquí, por cierto, la torre A de afición. Oye, mirad esto, qué chulo. Parece una esquina lo que van a hacer ahí, como una esquina de caracol. Vemos estos tabiques y otro que tienen por aquí. El lateral este. Y ya estamos en esta esquina de la torre A. Pusieron un nivel de barandillas, pero el otro trozo de hormigón no lo han quitado. Así que no han terminado la faena, como quien dice. Siguen los restos de la pegatina ahí, en ese pequeño sector en la esquina superior izquierda. Imagino que ya lo quitarán en un futuro, que ahora tienen cosas que les urge más hacer. Y os quiero mostrar esta parte que yo creo que harán ahí como tabiques, o si no los han hecho ya o han colocado pladur. A ver si pasa esta furgoneta y os puedo hacer un zoom en esta zona, que a pesar de que están las lamas, pues algo podemos verlo. ¿Veis como que han dejado ahí una especie de puertecitas?
justo en ese torreón sur que veíamos al principio como que ponían unas estructuras, pues bueno, ahí parece como que hay unas puertas de salida. Seguimos caminando, ya estamos aquí en Concha Espina después de dejar el lateral este. Caminando por Concha Espina nos falta por ver el fondo sur y después os dejaré, ya sabéis, las imágenes del interior. Aquí tenéis escaleras, estructuras con escaleras. 2 hormigoneras en la puerta de los pingüinos y ahí siguen sacando escombro. Veis que está ese tubo, estructura de lo que en un futuro teóricamente va a ser un ascensor. Ya sabéis que os comenté que había gente que tenía ciertas dudas. El último tabique que pusieron, el antiguo ascensor, todavía no han hecho nada, no han hecho ninguna modificación. Y en el fondo sur están las piezas puestas, las que en un futuro después tienen que poner los nexos. Ahora mismo, después de tantos días en los que no he venido, no sé si ya estaban puestas o si las han estado colocando. Que después de ver tanto tiempo la plataforma elevadora subir y bajar, yo creo que lo han estado haciendo estos días. Hay que estar atentos a ver si en los próximos días ponen los nexos como hicieron en el fondo norte. Ahí sube de nuevo la plataforma elevadora. En este fondo también están haciendo trabajos en las galerías interiores. Fiesta de los tabiques en el fondo sur. Siempre paso rápido por esta zona y a veces me pierdo cosas porque creo que no están haciendo nada y me pierdo cosas. Mirad otro tabique y están montando además un andamio en esta zona justo debajo del mini cilindro. También vamos a aprovechar para ver cómo va la evolución de este ascensor antiguo pero reconvertido. Efectivamente están colocando las piezas para después poner los nexos y he dicho al principio del vídeo que se habían llevado las piezas que estaban en la esquina, pero simplemente las han movido a esta parte del fondo sur, no se las han llevado a ninguna parte, ha sido un desplazamiento y ahí están trabajando en la zona de los ascensores del nuevo ascensor, un ascensor antiguo pero reconvertido en nuevo y así está quedando. Yo creo que hay como más niveles, ¿no? Tenemos el nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si antes había 6 niveles, pero parece que son los que va a haber ahora mismo. Ahí siguen con los andamios, más tabiques, esquina de la Torre B de Bernabéu y con esta imagen os dejo las imágenes del interior. Estamos ya en el interior del estadio, se acaban de ir a comer los trabajadores, así que vamos a ver las novedades del día de hoy. Grúa levantada y aquí están las 6 primeras cerchas que subieron en grupos de 3. Todavía no han terminado de unirlas, como podéis ver en pantalla. Hay gente que dice que hasta que no terminen de unirlas no pueden subir ninguna. Tampoco creo que se estén dando mucha prisa en este aspecto, así que lo mismo no tiene nada que ver. Ya sabéis que estas 6 cerchas teóricamente son del fondo norte, no habría que desplazarlas. Lo mismo con guardarlas. Si suben alguna del fondo sur sería suficiente. Vamos a seguir viendo cositas. Ya han retirado por completo los andamios que tenían en la zona de las tubulares. Tenían aquí los andamios para poder pintar y como ya han pintado pues ya las han quitado. También han puesto una malla de protección azul, además de las lonas blancas. Por lo demás, el fondo norte bastante tranquilito. Los andamios siguen en esta posición y continúan un día más trabajando en los palcos. A ver si enfoco.
en estos palcos VIP del segundo anfiteatro. Lámparas en el fondo norte, no están todas encendidas, estas como veis no están puestas. En este corner siguen dejando acopiado material que después meten y ahí sigue esa grúa. Vamos a pasar a ver el lateral oeste. Veis que el césped es una auténtica alfombra verde, está genial. La verdad es que lo han recuperado perfectamente. Veremos qué ocurre con la carga de partidos, si sigue bien o si vuelve a deteriorarse. El tiempo dirá, yo creo que ya una vez que ha enganchado el césped, pues seguirá siendo esa alfombra verde que le caracteriza, grada baja con las letras del Real Madrid y esa especie de palcos. Vamos a ver, luego veremos las viseras, veis que ya han avanzado. Esta zona siguen sin colocar esa segunda capa de la cubierta y veremos lo que ocurre en esta zona de la viga corona. En el lateral oeste es donde más están trabajando, hay muchísimos trabajadores en esta parte. Ahora mismo no veis ninguno porque ya os digo que se han marchado para comer, luego a las 3 volverán, son las 2 ahora mismo. Y mirad esta zona cómo avanza. Con esas escaleras tienen también preparadas las barandillas y esta zona avanza así. Siguen con esas vallas colocadas en esos 3 sectores del lateral oeste. Veremos qué pasa con esa zona. Tenemos primer y segundo anfiteatro, se ven las lamas y las zonas interiores donde continúan trabajando, y la principal novedad del lateral oeste es esta parte de aquí. Han colocado paneles de encofrado, tienen ahí los asientos que no están puestos, parece que van a hormigonar esa parte. Hay gente que dice que es para una cámara, no sé, tiene pinta de ser un vomitorio, la verdad, como un acceso. Pero veremos qué ocurre, ahí está ese agujero y pronto se verá lo que realmente es. Por lo demás, lateral oeste bastante tranquilo. Vamos a ver este córner que han dejado ahí un baño, un aseo con la grúa. Ahí tenemos algunos trabajadores como una especie de reunión, lona totalmente puesta, esta lona blanca. Y vamos a pasar a ver el fondo sur al completo. Mirad el parking sur, la visera sur, que me preguntabais por ella en el directo. Han comenzado por esta zona más próxima al lateral este, han puesto este sector e intuyo que irán colocando a la vez que van avanzando. Por esta otra zona antes estaban poniendo malla de protección blanca. Ay, qué descanso que han parado con el ruido. Y bueno, ahí tienen puestos algunos andamios también, las estructuras de los palcos triangulares y, como no, en los palcos VIP del segundo anfiteatro también siguen trabajando. Mirad todo el material que han dejado ahí en el interior y poco a poco pues se van viendo de otra forma. Ya han retirado los andamios que antes, en el último día, si os acordáis, estaba todo esto lleno de andamios. Parece como que le han dado una capa de pintura blanca además, no se lo veo como todo más blanco. Y era donde más andamios hay en esta zona, pero veis que está como todo como muy blanquito, como muy limpio. En este andamio han dejado un montón de tablas de madera y por lo demás el primer anfiteatro sigue totalmente tapado con esas lonas que están protegiendo muchísimo el polvo. Veis que están las lonas son negras y están totalmente blancas. Y ahora veremos la zona del túnel logístico, que la verdad es una locura, pero desde aquí ya podemos ver cómo van a hacer la grada. Han puesto esto, creo que es Pladuro, ¿qué es esto? Aquapanel. Y a ver si podemos leer lo que pone ahí. La velocidad está limitada en toda la pasarela a... No leo lo que pone. No se admiten camiones. Bueno, ahora lo veremos mejor. Y también veis que ya han empezado a poner estas cositas de aquí, estas señalizaciones. Tiene pinta de que van a comenzar con la grada una vez hecho el túnel logístico. Por cierto, por si os lo preguntáis, sigue
así el techo del palco presidencial. Mirad cómo está el agujero, cada vez lo veo más grande. Por cierto, en este segundo anfiteatro del lateral oeste, esto blanco son los pasamanos. La alfombra verde. Seguimos viendo este parking sur y por cierto están colocando aquí andamios, veis que están poniendo como una especie de filita y ahí está la otra chapa. Estructura de la torre de 14ª, los andamios y creo que van a continuar con el tabique porque antes estaban todos los obreros en esta zona de aquí, quizás retomen esos trabajos y en otra de las zonas que estaban era justo ahí. Parece que van a montar como una especie de plataforma. También en el primer anfiteatro que ya vemos los pasamanos colocados, asientos que no han terminado de colocar. Se sigue viendo el segundo anfiteatro, continúan los toldos de la prensa y es que ya sabéis que los toldos están porque no tenemos cubierta en esta zona. En el momento en el que haya cubierta en el lateral este, pues podrán retirar esos toldos de la prensa. Veremos cuándo es el momento también en el que mueven al nuevo sitio a la prensa, pero de momento parece que van a estar ahí. También vemos esa especie de filas de ladrillo, cómo están, y como veis de momento tampoco han colocado los asientos en ese lateral este. Volvemos a ver el increíble estado del césped y van a comenzar a poner los paneles de encofrado que han bajado exactamente aquí y mirad qué bien van con el túnel logístico. Más encofrado en esta zona y fijaos cómo han hecho todo esto con la armadura que lleva. Esta zona parece como que es un nivel más bajo, no sé si se va a quedar esto así, que es por el tema de la grada, que teóricamente esta es la puerta 36, no sabemos si se va a levantar o qué va a ocurrir, si será una grada abatible, pero veis que el desnivel es bastante grande, donde el túnel logístico, esto también pertenece al techo, pero tiene menos altura que esta zona de aquí. No se ve muy bien, pero así es. Ya han sacado toda la tierra, veis que no queda ahí nada de tierra y vamos a continuar. Esto está hormigonado, ahí tenemos la bomba de hormigonado. Han dejado aquí un pequeño agujerito, pero esto la última imagen que tenemos es que estaban hormigonando. Pues bien, ya han terminado, fijaos qué bien ha quedado y desde aquí también podemos apreciar ese desnivel y las zanjas que están haciendo, intuyo para la nueva grada, pero además en esta ya tenemos hasta la madera para luego poner y hormigonar también ahí en la de el fondo, así que esto va viento en popa. Esto la verdad es que marcha bastante bien y es en lo que más han avanzado estos días. Última imagen del interior para despedirnos hasta mañana. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido y que os haya gustado esta vuelta a la rutina. No hemos visto grandes avances, espero que mañana sea mejor. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis, no olvidéis darle al me gusta y si eres nuevo en el canal o todavía no te has suscrito, te animo a que lo hagas, que es gratis y así no te pierdes ninguno de los vídeos que voy subiendo. Mañana más y mejor, que tengáis un buen lunes. Hasta luego, guapetones y guapetonas. ¡Mua!